¿Alguna vez se han preguntado qué historia se esconde detrás de su bebida favorita? Bueno, hoy vamos a destapar el pasado de un destilado que todos conocemos, pero cuya historia está llena de todo. Medicina, guerra, un caos social tremendo y finalmente un renacimiento increíble. Prepárense porque la historia del gin es mucho, pero mucho más dramática de lo que se imaginan. A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Qué podría unir cosas tan diferentes? Por un lado tienes remedios de médicos griegos y monjes italianos. Por otro, el coraje que necesitaban los soldados antes de una batalla. Y para rematar, una crisis de adicción que casi destruye por completo a una de las ciudades más importantes del mundo. Suena imposible, ¿no? Pues la respuesta es el gin, así como lo oyen. Este destilado, que hoy asociamos con cócteles elegantes y bares sofisticados, tiene un pasado súper turbulento que lo conecta con todos esos momentos de la historia. Pero para entender cómo una bebida puede tener una historia tan extrema, tenemos que empezar por el principio. Porque mucho antes de que el gin estuviera en las barras de los bares, lo encontrabas en los botequines y en los campos de batalla. Miren, la relación del enebro con el alcohol es súper antigua. Empezó hace miles de años como medicina. Pero el verdadero cambio, el que nos interesa, llegó en Holanda en el siglo XVI. En esa época, la destilación era, digamos que bastante rústica. El alcohol que hacían sabía horrible. Así que a los holandeses se les ocurrió una idea brillante. Vamos a meterle enebro y otras hierbas para que sepa mejor. A eso le llamaron Genever, y sin saberlo, acababan de crear al abuelo del gin moderno. Y aquí es donde la historia se pone muy buena. Antes de que el gin fuera popular en Inglaterra, los soldados británicos que peleaban en Europa notaron algo curioso. Veían que los soldados holandeses, justo antes de entrar en combate, se tomaban un trago de Genever para darse valor. Los británicos quedaron tan impresionados que le pusieron un nombre, Dutch Courage, o valor holandés. Y claro, ellos también querían un poco de esa valentía embotellada. Y bueno, cuando esos soldados llevaron esa valentía líquida de vuelta a casa, lo que provocaron no fue una moda, fue una auténtica epidemia. Aquí es donde la historia del gin da un giro oscuro, muy oscuro. 10 millones de galones. Esa era la cantidad de gin que se destilaba al año solo en Londres. Es una cifra astronómica para esa época. La ciudad no solo estaba bebiendo gin, estaba literalmente ahogada en él. Pero, ¿por qué? ¿Qué causó esta locura colectiva? Pues fue la tormenta perfecta. Primero, era súper barato. Había un exceso de grano y leyes que prácticamente te empujaban a producirlo. Segundo, no había ninguna regulación. O sea, cualquiera podía hacer gin en su casa, en una tina si quería. Además, se volvió un acto patriótico, beber gin inglés en lugar del brandy de los franceses, sus enemigos. Y, lo más importante, para la gente pobre, en las calles frías y miserables de Londres, el gin era el escape más rápido y barato que podían encontrar. Y como no había ningún control, la calidad era pésima, por no decir peligrosa. El gin que se vendía en la calle estaba mezclado con cosas horribles, trementina, ácido sulfúrico, incluso aserrín para darle más cuerpo. Era básicamente veneno en una botella. Obviamente las autoridades estaban aterradas. Ya para 1721, los magistrados lo describían con estas palabras, culpando al gin de todo el vicio y la perdición de la sociedad. Había un pánico moral total. El gin se ganó un apodo terrible, que lo dice todo: la ruina de las madres. Como era tan barato y fácil de conseguir, muchísimas mujeres cayeron en la adicción, y eso provocó una crisis de negligencia infantil masiva. Se contaban historias de bebés a los que les daban gin para calmarlos, o de niños abandonados por sus padres. Una verdadera tragedia. Y el costo humano de esta crisis quedó inmortalizado. Esta descripción, que analiza el famoso grabado Gin Lane de William Hogarth, es brutalmente clara. Habla de una mujer borracha mientras su bebé cae a la bóveda de gin. Esa imagen, la de una madre que literalmente deja caer a su hijo por la bebida, se convirtió en el símbolo de una ciudad al borde del colapso. Esto ya no era una bebida, era una plaga social. La situación era ya pero tan insostenible que el gobierno tuvo que intervenir. Y lo hizo de una forma drástica. Estaban a punto de aprobar una ley que, literalmente, lo cambiaría todo para siempre. El punto de quiebre fue la Ley del Gin de 1751. Esta ley transformó el mercado por completo. En resumen, hizo dos cosas clave. Primero, sacó la producción de las calles y la puso en manos de destilerías grandes y con licencia. Y segundo, subió tanto los impuestos y los costos que el gin dejó de ser la bebida barata de los pobres. Se volvió más seguro, sí, pero también mucho más exclusivo. La fiebre del gin había terminado.
Y durante casi 250 años, las cosas se mantuvieron más o menos así. El gin era cosa de unas pocas grandes marcas. Pero la historia, como siempre, tenía otro giro guardado. Pasemos a ver cómo se gestó el siguiente capítulo, la era moderna del gin. Esta es una historia increíble, parece de película. En pleno siglo XXI, dos amigos querían abrir una pequeña destilería artesanal en Londres, pero descubrieron que una ley de 1751 no los dejaba. ¿Se imaginan? La ley exigía que los alambiques tuvieran una capacidad mínima de 1.800 litros. Una locura. Pero, en lugar de rendirse, lucharon contra esa ley viejísima durante 2 años. Y en 2008 ganaron. Así, en 2009, abrieron Sipsmith, la primera destilería pequeña de Londres en casi 2 siglos. Sin saberlo, acababan de empezar una nueva revolución. Y el resultado de esa victoria fue explosivo. Hoy en día hay más de 300 destilerías de gin solo en el Reino Unido. La puerta que Sipsmith abrió con tanto esfuerzo desató un tsunami de creatividad e innovación. Y el mercado, por supuesto, respondió. Solo en el año 2018, las ventas de gin crecieron un 32%, muchísimo más que cualquier otra bebida alcohólica. El gin no solo había regresado, estaba viviendo una nueva edad de oro. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, una que define el mundo del gin hoy en día. Con esta explosión de opciones, de sabores, de marcas, ¿no habremos llegado a un punto en que tenemos, quizás, demasiado de algo bueno? Es que la era moderna del gin es un carnaval de creatividad. Hay de todo. Tenemos gin con sabor a chocolate, gin que cambia de color, incluso gin con brillantina comestible. El gin rosa se convierte en un fenómeno mundial. Ahora los bares tienen menús de gin tan largos como sus cartas de vino, y hasta hay un hotel que rompió un récord Guinness por tener más de 400 tipos diferentes. ¡Una locura! Y claro, esto ha creado una especie de batalla por el alma del gin. Por un lado están los puristas, que dicen, a ver, el gin debe saber a enebro. Punto. Ellos ven toda esta innovación como ruido que le quita calidad. Pero, del otro lado, están los exploradores, que celebran la variedad, los nuevos sabores, y que ahora haya un gin para cada tipo de persona. Tradición o innovación. Ese es el gran dilema de hoy. Y esa es la gran pregunta que les dejo. Hemos visto el viaje completo, de remedio a ruina de una ciudad, y de un producto de élite a un campo de juego para experimentar sin límites. La próxima vez que pidan un gin, recuerden toda esta historia increíble y pregúntense, en este nuevo mundo de opciones infinitas, ¿qué es lo que realmente buscamos en nuestra copa? ¿La tradición o la novedad? La respuesta, quizás, está en el próximo sorbo.